Hola, ¿cómo están todos? Estamos de nuevo acá en nuestro curso de álgebra lineal con Halmos. Vamos hoy con una clase importante porque vamos a revisar dos conceptos que son básicos, el concepto de independencia lineal y el concepto de combinación lineal. Son dos conceptos básicos porque el concepto de base está asociado a estas dos ideas, es una combinación de ellas. Y el concepto de base valga la redundancia, básico, es fundamental para entender lo que son los espacios vectoriales. El concepto de base es, como decía el profesor Micha Kotler, es una idea similar al papel que juegan los números primos dentro de la aritmética de los números naturales. Todos los números se escriben de alguna manera como combinaciones, productos de números primos, son como los bloques que permiten construir a los demás números, y las bases son exactamente eso en los espacios vectoriales. Son unos vectores que permiten que cualquier otro se escriba como combinación de ellos. Entonces es un concepto importante y el concepto descansa en estas dos ideas, independencia lineal y combinación lineal. Hoy nada más vamos a hacer estas dos cosas, vamos a hacerlas como siempre. Yo sé que la gente está apurada, que este tipo de cosas, la gente quiere la información, esencialmente es la manera como funcionan estos tiempos, pero voy a basarme en el libro. Aquí no va a haber así resumen hecho por mí. No, yo voy a trabajar sobre el texto de Halmos. Recuerden que yo dejé un enlace en la primera clase, quizás lo ponga en esta clase también, donde el libro se puede adquirir en Amazon. Es un excelente libro, está en una edición de Dover muy económica que yo recomiendo. Y si prefieren buscar la edición en español, yo no tengo ningún problema, pero la traducción es realmente muy pobre. A mí no me gusta esa edición en español, es una lástima, pero creo que ahí se perdió un esfuerzo importante, porque el libro vale la pena tenerlo en castellano también. Entonces, voy a comenzar. Aquí Halmos revisa un poco el concepto de sumatoria, de lo que son los índices, etcétera. Yo no voy a ponerme a revisar esto, pero bueno, si léanlo ustedes. Voy a directamente al concepto porque es lo que me importa, ¿verdad? Voy a suponer que ustedes están familiarizados con la idea de suma, de sumatoria, de escribir las cosas de esta manera o sencillamente ponerlas así, sumatorias sobre i, sin describir. Se sabe que ese i corre una cierta cantidad de índices, sin ponerme a ir a los detalles de esto. Vamos al concepto importante, que es el concepto de independencia. Entonces, Halmos lo define por el contrario, por el opuesto. Él define lo que son familias finitas de vectores linealmente dependientes. Entonces, ¿cuándo una familia finita de vectores es linealmente dependiente? Bueno, si yo puedo conseguir escalares alfa sub i, tal que la sumatoria de alfa sub i por x sub i, mis vectores, eso me da cero, y no todos los escalares, esa es la clave de la definición, son cero. Por supuesto, si todos los escalares son cero, esta combinación, esta suma, pues nos va a dar cero. Pero en el caso de que esta sumatoria, perdón, contenga algún escalar que no sea nulo y me dé cero, en ese caso yo digo que la familia de vectores son linealmente dependientes. Si no puedo encontrar, caso contrario, si no puedo encontrar tales escalares, hablaré y diremos que la familia es una familia de vectores linealmente independientes, que es realmente el concepto importante. Claro, los dos son importantes porque está definido de hecho uno por el otro, por el opuesto. Entonces, vamos como siempre a examinar un poco estas ideas, y lo primero es que Halmos hace una observación. Dice que esta forma de la definición se realiza para incluir el caso de que tengamos una familia de vectores vacía. Entonces, si yo tengo una familia de vectores que no tiene vectores, que es vacía, sorprendentemente eso es una familia de vectores linealmente independientes. Las pruebas son lo que llama Halmos aquí a vacuous implication, o sea, es una prueba, en castellano se dice por vacuidad, es el término que se usa en los libros en castellano. Esas pruebas lo que se basan es en un argumento lógico. Si la familia fuese linealmente dependiente, bueno, yo tendría que conseguir escalares, no todos nulos,
y vectores de la familia, lo cual no puedo hacer, tal que la sumatoria esa alfa sub i por x sub i, eso me dé 0. Pero como tales vectores no se pueden agarrar de ningún lado, sencillamente yo no consigo esos vectores porque no los puedo tener, y entonces la familia cumple la definición lógicamente de ser una familia independiente, linealmente independiente. Una cosa como las cosas de lógica, pero el argumento no se puede rebatir. Entonces aquí Halmos sigue, como siempre yo les digo, unos ejemplos. El primer ejemplo es ver que en C, en los complejos, se tiene que, si yo tengo dos vectores y uno de ellos es no nulo, eso automáticamente es una familia de vectores dependientes. Si alguno de ellos es cero, ya automáticamente la familia es linealmente dependiente también, porque cualquier familia que contenga el vector cero, cualquier familia finita de vectores, es automáticamente linealmente dependiente. Y la demostración es muy sencilla. Yo tomo una combinación de los vectores donde al cero le pongo un escalar que no sea cero y todos los demás vectores de la familia le pongo cero como escalar. Entonces obtenemos una sumatoria que me va a dar cero, pero hay un escalar que al menos que no es nulo, el que acompaña al cero. Entonces el cero liga, eso es la expresión que se usa en matemática, a cualquier familia de vectores. Pero si yo tengo dos vectores en C y esos vectores no son cero, también esa familia es linealmente dependiente. Y esencialmente Halmos hace un argumento acá, léanlo en el libro, pero esencialmente es que C es un cuerpo. Y si es un cuerpo, la ecuación alfa por x igual a beta siempre admite solución si alfa no es cero. Entonces siempre yo puedo resolver esa ecuación. Entonces cualquier vector beta es proporcional al vector alfa, y eso significa que si el alfa no es cero, entonces eso significa que cualquier par de vectores, si hay uno de ellos que no es nulo, automáticamente esa familia también es dependiente. Entonces la única manera de tener en C una familia de vectores independientes, están mis perros por ahí, es que tengamos una familia formada por un solo vector. Eso es interesante. Y Halmos después da aquí, bueno, dice que es más interesante considerar el espacio de los polinomios. Y da un ejemplo aquí muy sencillo en los polinomios donde da una familia aquí de tres vectores, ¿verdad? Que chequea que son linealmente dependientes porque sencillamente escribe aquí una combinación de ellos. Fíjense que los escalares serían 1, 1 y menos 1. Y da 0, eso lo puede chequear uno fácilmente, ¿verdad? Sin embargo, si uno tuviese, ¿verdad? Si uno tuviese, volvamos aquí el ejemplo, esta familia de vectores, 1t, t cuadrado, etcétera, cualquier familia finita de ellos me daría una familia de vectores linealmente independiente. Fíjense que para el caso de familias infinitas, porque aquí esto es como una familia infinita, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuándo una familia infinita de vectores es linealmente independiente? Bueno, sencillamente si cualquier familia o subfamilia finita es linealmente independiente. Entonces, si yo tomo 1t, t cuadrado, t a la 3, etcétera, etcétera, tomo cualquier subconjunto finito y tomo una combinación de ellos y eso me da 0, necesariamente tiene que ser que todos los escalares son 0, ¿verdad? Porque los vectores, cada uno tiene un grado distinto, o los polinomios, cada uno tiene un grado distinto. Acuérdense que los polinomios son vectores y entonces en ese caso vamos a tener independencia lineal. Sigamos. Ok. Entonces, bueno, aquí Halmos hace la explicación esa que acabamos de hacer y aquí examina este último ejemplo que se los voy a dejar a ustedes, el caso del espacio Cn. Entonces, en ese caso es más rico que el espacio C, ¿verdad? Y entonces aquí él hace unas analogías geométricas y yo los puedo dejar, invitarlos a que ustedes lean este ejemplo acá en el texto. Creo que, como les digo, es fundamental ir sobre el libro y porque en el libro hay muchas cosas, los problemas, los comentarios que hace Halmos, los ejemplos que son importantes para que ustedes los revisen. Yo lo que voy a tratar de hacer hoy es, como siempre, algo corto donde veamos las ideas esenciales y el resto queda como trabajo para ustedes. Entonces, vamos al concepto de combinación lineal. Entonces, si yo puedo escribir esto, ¿verdad?
X como una sumatoria de alfa sub i por X sub i, nosotros decimos que este vector X que tenemos acá es una combinación lineal de los X sub i. Claro, eso es un lenguaje tomado del lenguaje geométrico, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un vector, ¿verdad? B, que se escribe como, por ejemplo, B1 más B2 entre 2. Entonces, ese vector es el promedio de los otros dos vectores estas cuestiones de combinación lineal vienen ahí, pues es una combinación de los otros vectores que tenemos acá en la familia. Si yo tengo esto que está acá, ¿verdad? Automáticamente la familia que está formada por X y los demás vectores y los vectores X sub i es una familia finita que es linealmente dependiente, ¿verdad? Porque fíjense que el vector, aquí podríamos ponerle un 1 a este vector y no me importa los escalares que están acá, yo pasaría todos estos señores para este lado y obtendríamos 1 por X menos la sumatoria esta de los alfa sub i por X sub i igualado a 0. Entonces, eso, como aquí tenemos un 1, entonces automáticamente esa familia de vectores formada por X y los X sub i es una familia de vectores linealmente dependientes. Eso es un poco lo que está comentando Halmos acá, ¿verdad? Entonces vamos con un teorema que sería como el primer teorema de esta parte, el conjunto de vectores no nulos, ¿verdad? X1, Xn es linealmente dependiente si, solo si, para algún K metido entre 2 y n, hay un vector que es una combinación lineal de los vectores que son lo que lo preceden a él, ¿verdad? Es decir, yo tengo x1, x2, x3, entonces agarro x1, ¿verdad? Si la familia es linealmente dependiente, agarro x1, es esa familia de vectores linealmente dependiente, la que está formada por solamente x1. Bueno, si no lo es, voy a x1 y a x2. Y entonces es linealmente dependiente. En algún momento ese proceso me tiene que dar la respuesta sí. Bueno, en el primer momento que eso ocurra, ese vector que estoy agregando tiene que ser necesariamente una combinación de los vectores que le antecede. Y aquí está la demostración que hace brillantemente Halmos, ¿verdad? Una demostración muy sencilla. Una demostración muy sencilla que yo no la voy a hacer. Sencillamente es lo que estábamos hablando ahorita, pues entonces uno va haciendo el proceso ese y en el momento que uno consigue que esto da 0 y que alguno es no 0, bueno, tiene que ser en el último momento aquí cuando agregué el vector x sub k, porque si no, entonces antes lo pude haber hecho, pues, y entonces este alfa sub k no es nulo y yo lo puedo despejar de alguna manera y el x sub k es una combinación lineal de estos que están acá. Bueno, hice la demostración, es muy sencilla, es sencillamente ver qué ejercicio es lo que estamos haciendo, como una especie de algoritmo es lo que se hace, como lo haría una computadora, de hecho es esta demostración. Entonces, bueno, ya tenemos dos ideas. La idea de combinación lineal, que es que un vector se expresa como una suma de otros vectores con ciertos escalares, multiplicando estos vectores, y el concepto de independencia lineal, que significa que si yo escribo una combinación de ellos y me da igual a 0, todos los escalares necesariamente son 0. Esas dos cosas van a ser esenciales para el importantísimo concepto de base que vamos a definir y vamos a estudiar en nuestra próxima clase. Entonces, como siempre los invito, cuídense mucho, hasta una nueva oportunidad.